Muy buen día tengan todos. Sean bienvenidos una vez más a Historias y Relatos en el Umbral de la Noche. Les habla Draco TRX, trayendo para ustedes un relato más. En esta ocasión el relato es nuevamente una leyenda de la ciudad, en este caso la ciudad de Guadalajara. Vamos a escuchar la leyenda con su respectivo relato. Espero que la historia les robe un escalofrío, así que pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el Umbral de la Noche. Comenzamos. Corría el año de 1918, cuando se desató una terrible epidemia de influenza, o también llamada gripe española. Dicha enfermedad se encargó de diezmar considerablemente a la población. En aquel entonces era tal la intensidad y mortalidad de la enfermedad que en ocasiones el conteo de cadáveres se tomaba por familias completas en lugar de casos aislados, dejando casas solitarias. En aquel entonces no se contaba con el personal médico suficiente para atender a los enfermos. Por ende, mucho menos existía la posibilidad de generar la suficiente medicina para la atención y mejora de los pacientes que eran contagiados por esta peste. Existían casos aislados donde el personal religioso de sacerdotes y hermanas, donde brindaban el apoyo al personal médico ejerciendo función de asistentes o enfermeros. Incluso en este tipo de apoyos la situación era inútil, ya que la enfermedad continuaba aumentando, provocando decesos mes con mes de manera exponencial. La peste había llegado con tanta fuerza que hacía sentir que todo el esfuerzo que se implementaba para combatirlo pareciera inútil. Entre los síntomas que presentaban los enfermos eran fiebre, escalofríos, inflamación de vías respiratorias y dificultades para respirar. En ocasiones también presentaban dolor de cabeza intenso y delirios provocados por las altas temperaturas que se presentaban en los casos de fiebre. En aquel entonces existía un comisario del pueblo cuyo nombre era Juan Partida, si mal no recuerdo. Agente instaurado por el gobierno local, a quien se tenía con las responsabilidades de ejecución de registro civil y desecho de los cuerpos, por lo que él era el encargado de realizar el papeleo en cuanto a número de defunciones y desecho de cuerpos, quien para los altos volúmenes de defunciones imaginarán que tuvo un trabajo muy pesado y complejo. El ciudadano y funcionario público diariamente salía por la madrugada sin más protección para afrontar la peste que un paliacate color rojo, el cual utilizaba para cubrir su nariz y boca, esperando que este fuera un filtro lo suficientemente eficiente como para minorar el flujo de los malos olores que se percibían al estar cerca de los cuerpos. Asimismo, intentaba que éste le proporcionara la protección suficiente para que el virus no ingresara en sus vías respiratorias contaminando su cuerpo. Ahí se encontraba el comisario, transportándose en una carreta jalada por un par de caballos, iluminado por unas pequeñas luminarias a los costados de la carreta a sus espaldas, transitando por las escabrosas calles de la ciudad. Al arribar a los domicilios donde se le había notificado algún deceso provocado por la epidemia, procedía a envolver los cuerpos en un tramo de petate y así poder facilitar el traslado del cuerpo, teniendo siempre cuidado con su paliacate en la cara, pues era crucial para poder afrontar los malos olores. Una vez envuelto, procedía a colocar los cuerpos en la parte trasera de la carreta, repitiendo el proceso tantas veces como fuera necesario hasta lograr abarrotar la capacidad de su carreta, siendo hasta ese entonces cuando se dirigía al cementerio local. Una vez que arribaba al cementerio, se dirigía a la fosa previamente abierta y designada como fosa común para los cadáveres fallecidos a causa de la peste, donde descargaba el contenido de la carreta,
arrojando uno a uno todos los cadáveres que eran recogidos cada noche, pues en aquel entonces no se tenía la medida de prevención de contagios, por lo que no se podía mantener los cuerpos para su velación o mantenerlos en algún recinto donde se ofreciera alguna ceremonia que ayudara a promover el eterno descanso de su alma. Las medidas que había tomado el gobierno eran evitar las aglomeraciones de gente, provocando una prohibición en reuniones y ceremonias de culto. Una vez que los cuerpos estaban en la fosa, eran rociados con cal y cubiertos con una capa de tierra, intentando que esto fuera lo suficientemente barrera para el mal olor y que se disminuyera en medida de lo posible la probabilidad de difusión del bicho que provocaba la peste. El proceso era bastante desgastante y demandante. Pobre comisario. Aún así, el comisario ejercía dicha función con bastante eficiencia. La epidemia en aquel entonces permaneció inactiva por un periodo que duró cerca de un año. Desafortunadamente, el señor Partida no logró soportar todo ese lapso y falleció unos meses antes de que éste terminara. Aún después del fallecimiento del señor Partida, existían rumores de que en diversas ocasiones era posible escuchar una carreta transitando a altas horas de la noche. Estos rumores se extendieron principalmente por las calles cercanas al cementerio o que fueran parte de la ruta donde transitaba el funcionario. Principalmente en las calles de Francisco y Madero, 16 de septiembre, Manuel Acuña y Colón, esta última la que fuera la que conducía directamente al cementerio. En el año 1950, el ahora doctor Felipe Gutiérrez Calderón, quien vivía su infancia en la colonia que se encontraba por la calle Colón, cerca del centro de la ciudad, comentó que frecuentemente le tocaba escuchar el ruido de una carreta que se desplazaba lentamente por la calle que pasaba frente a su casa, cosa que, como a cualquier otro pequeño, podría dejarlo aterrado. Una noche su hermano mayor José se ofreció a acompañarlo en su habitación durante la noche, con el fin de tratar de mostrarle que lo que escuchaba podía ser parte de un sueño o una pesadilla, y para que fuera perdiéndole el miedo y dejar de prestarle importancia, pues podría ser solo una alucinación de terror, como las que pueden crear los niños al estar solos en un ambiente oscuro. De esta manera el joven Felipe podía dormir tranquilo. No podía estar más lejos de la realidad. Por la noche, al joven José y al joven Felipe les tocaría vivir una de las experiencias que podrían considerarse más traumáticas y perturbadoras que se pudieran imaginar. Habían ido a la cama temprano, cerca de las 10 de la noche, tal vez un poco antes, y habían jugado una que otra cosa antes de dormir, por lo que no habían tenido problemas para conciliar el sueño. Cerca de las 3 de la madrugada, un sonido rechinante y constante les hizo levantarse de la cama. Era un sonido que se podía identificar con facilidad, pues era común escuchar una que otra carreta transitar de vez en cuando por el área, pero nunca a tales horas de la noche. Conforme el rechinido se acercaba a su ventana, un sentimiento de miedo y escalofrío se apoderaba del pobre José. Aquel ruido era tal y como su hermano lo había descrito, y quien al poco rato de que Juan escuchara y se sentara sobre la cama para escuchar mejor, también procedió a levantarse. Asustado preguntó a su hermano mayor qué era aquello que sonaba, buscando la presencia de madurez y protección que le brindaba su hermano, y así poder reconfortarlo ante la inquietud. José no supo qué responderle a su indefenso hermano, pues el sentimiento que aquel rechinido le provocaba no le permitía pensar con claridad, por lo que no podría decirle alguna mentira que reconfortara al pequeño. En un acto de valentía o impertinencia, decidió que le mostraría a su hermano que aquella carreta no era ningún motivo para preocuparse, por lo que le comentó a Felipe que se acercara a la ventana junto con él, para que pudieran ver que no era más que una carreta más, que se estaba transportando a deshoras de la noche nada más. No podían estar más equivocados, y aquella acción repercutiría en la forma en que se afrontarían las noches posteriores. Se acercaron a la ventana con sigilo y con los ojos cubiertos de lagañas por el tiempo que ya tenían durmiendo. Pudieron ver una carreta de madera,
pintada en un color oscuro. La carreta era jalada por un par de caballos, igualmente negros como la noche, difíciles de distinguir ante tanta oscuridad en la calle. En el área de carga de la carreta se lograban distinguir una fila de bultos humanoides, acostados, sin moverse uno al lado del otro. Incluso pareciera que algunos fueran encima de otros. El hombre cargado de la diligencia de la carreta era una persona que pareciera anciana, o al menos es lo que aparentaba, pues era un individuo con brazos delgados y una postura bastante encorvada de la espalda, casi jorobada. No era posible para ser alguien muy joven. Delante, 2 caballos oscuros, apenas distinguibles, alaban la carreta, pero algo más curioso delante de ellos llamaba la atención. Delante de los caballos y detrás de la carreta también acompañaban un grupo de figuras humanoides. Podría decirse que eran frailes, pues eran figuras que parecían masculinas, con capuchas típicas como las que usaban los religiosos. Dichas figuras sostenían en sus manos una fuente de luz que parecía una pequeña vela que alumbraba mínimamente el camino, provocando solo una percepción de más sombras por la calle, haciendo aún más perturbadora aquella imagen transitando por la calle. Los jóvenes estaban hipnotizados y perturbados por aquella concurrencia de gente que estaban viendo pasar por la calle. Hubo un momento que se enfocaron en los frailes que acompañaban la concurrencia, y aparentemente uno se percató de ello. Hizo un movimiento donde aparentaba que voltearía hacia aquella ventana. Los muchachos de un reflejo, al percatarse de que una de las capuchas estaba a punto de apuntar hacia esa dirección, de inmediato se ocultaron y decidieron no seguir mirando aquella noche. Después de aquella noche, José no dejó que su hermano durmiera solo, al menos mientras él estuviera allí. No volvieron a cometer el mismo error de asomarse al escuchar transitar la carreta. Lo que procedían a hacer al escucharla era taparse con las cobijas y voltearse para otro lado, pues aquella noche, sin querer, fueron testigos de lo que en estos días se conoce como la carreta de la muerte. Así es como llegamos al final del relato del día de hoy. Increíblemente perturbador, como es que comentan estas personas haber sido testigos de una de las leyendas que abundan en la ciudad de Guadalajara. Déjame en los comentarios si tú sabías de esta leyenda o si has escuchado alguna vez la carreta de la muerte. No olvides suscribirte al canal, darle un like al video y compartir si te gustó el contenido. Asimismo, no olvides que estamos subiendo un episodio nuevo todos los lunes y no dejes de seguir escuchando historias y relatos del umbral de la noche. Yo soy DracoTRX. Nos vemos.